Buenas tardes a todos. Bueno, lastimosamente por el tema del clima no pudimos estar presentes de manera física, pero así que hagamos uso de la tecnología. La clase de hoy es una clase de laboratorio que trata de experimentar un poquitito con el tema de los multihilos. Y para eso, en este ejemplo en particular, tengo a disposición de ustedes un pequeño servidor cuyo trabajo es otorgarnos cuál es la hora en base a una zona horaria determinada que le pedimos al servidor. Entonces en el portal ustedes van a encontrar el enunciado del ejercicio de hoy, un archivo zip que tiene todas las clases de ejemplo de hoy y algunos tips que tenemos dentro de lo que puse allí en el debate. Como pueden ver está ahí lo que estuve escribiendo y lo que le quiero mostrar ahora. Entonces en este caso yo ya me adelanté y descargué el archivo .zip que está aquí. Aquí se ve, archive.zip, archive.zip. En mi caso particular, yo lo descomprimí en un directorio temporal llamado threads. Y tengo aquí cuatro ventanas de consola para que vean. Las cuatro ventanas están en el mismo directorio. Lo que vamos a hacer a continuación es levantar nuestros servidores. Porque como pueden notar, dentro de los archivos que se bajaron, hay un servidor que es mono hilo y un servidor que es multi hilo. Entonces, hagamos una compilación de todos nuestros archivos Java. Compiló todo bien. Y vamos a levantar en esta ventana mi servidor mono hilo y en esta ventana mi servidor multi hilo. En cualquier modelo cliente-servidor, siempre un servidor escucha en un puerto determinado y cada servidor tiene una dirección IP. Como aquí no tenemos varias máquinas en una red, entonces tanto el servidor como el cliente van a escuchar en localhost identificado por la IP 127.0.0.1. Entonces hay un comando bastante útil que nos puede decir cuáles son los puertos que están abiertos en este momento en nuestra máquina. Entonces si ejecutamos el comando netstat -an y filtro la palabra listen, vemos de que estos son los puertos que actualmente está escuchando mi estación de trabajo. Entonces levantemos nuestro servidor del servicio horario. Este es el servidor mono tarea, mono hilo. Arrancó el servidor. Si veo de vuelta los puertos que están siendo escuchados, fíjense que se levantó un servicio ahora en el puerto 6500. Y aquí vamos a levantar nuestro servicio multi-hilo, que también ya está escuchando. Entonces, si ejecutamos de vuelta aquí, vemos que tenemos dos nuevos servicios que están escuchando en nuestra máquina. Entonces la dirección IP de estos servidores es localhost o 127.0.0.1 y el puerto en el que escucha cada uno es 6500 y 7500. Esto está escuchando en el puerto 6500, el mono tarea, y esto que está escuchando en el 7500 es el multitarea. Entonces, ¿cómo probamos que el servidor funcione? Podríamos usar nuestro cliente que está escrito en Java o podríamos usar el cliente Telnet que trae nuestro sistema operativo. Si usan Windows también tienen Telnet, solamente que tienen que habilitarlo, por defecto suele estar desactivado. Entonces si uso Telnet, con Telnet puedo abrir una conexión de red a nivel de sistema operativo diciéndole a qué dirección IP me quiero conectar y en qué puerto quiero conectarme. Quiero conectarme a este servidor. Al darle Enter, como puede ver, se estableció una conexión de red al puerto 6500 y el servidor, así como se explica en el PDF de la clase de hoy, espera recibir un mensaje que tiene un formato determinado. El formato es la palabra hora seguido de
la zona horaria que nos interesa saber cuál es su hora en este momento. Entonces, si por ejemplo al servidor le paso hora América Asunción, este servidor, que es el servidor monotarea, me respondió que la hora actual es 18:45. Podría hacerle otra petición. La hora GMT, o el meridiano cero, me dice que es 22:45. Podríamos decir hora en Europa, Madrid. Me dice cuál es la hora en Madrid. Como el ejemplo no contempla todas las zonas horarias, si en la conexión ponemos alguna zona horaria que no esté contemplado, no sé, Lisboa, nos dice que la zona horaria es desconocida y no nos da la hora de esa ciudad. Entonces, con el telnet probamos de que este servidor está funcionando. ¿Cuál es el caso de uso que queremos mostrar aquí? Como está implementado este código, este servidor abre una petición y hasta no atender completamente esa petición, no escucha la siguiente. Entonces, si por ejemplo ejecutásemos nuestro cliente servicio horario, es una aplicación Java que se conecta por defecto al puerto 6500 y esa conexión se mantiene abierta hasta que le pongamos aquí algún comando. Si por ejemplo otros clientes intentan conectarse, voy a enviar aquí un pedido. Fíjense, este pedido, si bien ya se conectó a este servidor y este cliente ya mandó su pedido, el servidor, así como está implementado ahora, hasta no atender esta petición que entró antes, no va a procesar la siguiente, porque es monotarea. Esta demora que estoy haciendo aquí en tardar al escribir es a propósito para ilustrar el ejemplo. En el momento en que este cliente que está aquí envía su petición, al darle enter aquí, el servidor va a poder terminar de atender esta petición que llegó antes e inmediatamente mira cuál es la siguiente petición que tuvo que haber llegado. Entonces atendería esta, América Asunción. Y luego vería si hay más peticiones pendientes. Pero siempre es monotarea. De hecho, si ahora por ejemplo levantamos una nueva terminal, como un tercer cliente, este cliente debería ser atendido después de este, que se va a atender después de este. Entonces sería primer cliente, segundo cliente y este sería el tercero. Nos conectamos al 6500. Host. Y le pasamos hora Europa Londres. Entonces también está esperando su turno. Entonces el primero, al darle enter, fíjense que casi inmediatamente vino la respuesta porque realmente lo que pasó fue este cliente mandó su petición, recibió su respuesta, el servidor buscó cuál era el siguiente, que fue esta petición, y luego buscó cuál era la siguiente, que era esta petición. Entonces ahí los tres clientes ya fueron atendidos. Pero el servidor solo atendía de a uno cada una de las peticiones que recibía. La alternativa a eso es que el servidor tenga un componente que se encargue de atender a cada cliente que llega. Entonces el servidor, su única función sería ya recibir la petición y designarle a un proceso paralelo que va a atender esa petición que acaba de recibir. Eso es lo que tiene este código fuente de diferente respecto a este servidor monotarea. Este código fuente levanta un servidor en el puerto 7500. Entonces, si yo aquí me conecto al 7500, voy a estar conectándome al servidor multihilo. Y aquí la respuesta ya es inmediata. Como esto tiene hardcodeado
el número del puerto para seguir un poco con el experimento. El segundo ejercicio que tenemos para el día de hoy consiste en editar este archivo fuente y cambiar el número de puerto que se ve aquí para que deje de apuntar al servidor monotarea y que apunte al servidor multitarea. Entonces con este Super Editor VI cambiamos el número de puerto, recompilamos la clase que acabamos de modificar, de manera que si ejecutamos de vuelta la clase cliente, ya no es a este servicio el que se conecta, sino a este. Entonces vamos a repetir el mismo ejercicio. Aquí, este cliente Java abrió una conexión con este servidor. Y esa conexión es una conexión que se está atendiendo en un hilo paralelo a los demás hilos que puedan ir generándose. Eso lo podemos comprobar haciendo un telnet de vuelta al puerto 7500. Aquí tenemos una petición que está siendo atendida por este servidor. Aquí llegó una segunda petición donde vamos a pedir que nos convierta la hora y automáticamente ya recibe su respuesta, porque lo que hizo el servidor fue recibir esta nueva petición, crear un hilo y ese hilo ya se encargó de atender. Como esto ya pidió lo que necesitaba, el hilo ya atendió y terminó. Aquí este cliente todavía no se decide qué es lo que quiere, entonces el hilo sigue ahí vigente esperando que le envíe un comando. Entonces si aquí pongo esto, ahí recibe su respuesta. Y este caso, así como está este cliente, realiza varias llamadas hasta que le mandemos la palabra fin. Entonces, si quisiéramos hacer un experimento adicional, podríamos, no sé, como un tercer ejercicio, este archivo Java lo copiamos como para tener una nueva versión que la podemos editar. Como cambió el nombre de la clase, actualizamos aquí el nombre, el puerto está bien, solamente que en vez de pedirle al usuario que ingrese siempre un mensaje, que es lo que ocurre en esta línea, podríamos simplemente comentar esto y poner una cadena definitiva. Solamente para ilustrar esto. Entonces el mensaje de usuario siempre va a ser verdadero y esto va a entrar en un loop infinito que le va a empezar a enviar peticiones a este servidor. Ya vamos. Múltiples llamadas. Perdón, no sé. O sea, así como está ahora, ya no va a pedir al usuario que ingrese el comando que quiere, sino que va a asumir que siempre pide un horario determinado y cada petición va a generar un hilo en este servidor. Vamos a ver si no se satura nuestro servidorcito. Como ven, ahora estoy generando múltiples peticiones a este servidor que está aquí. Cada una de esas peticiones va a abrir un hilo por detrás para atender estas peticiones. Y mientras tengo aquí una carga generada, podría conectarme desde otro cliente mandarle alguna otra consulta y me sigue respondiendo. Entonces aquí con este ejemplo se ve un poquitito
em, qué diferencias hay entre una versión monotarea y una versión multitarea. Entonces, por último, a ver, vamos a abrir un poco el entorno de desarrollo que estaba usando y voy a parar mi servidor porque ustedes escuchan que el momento que cancelé este proceso, automáticamente ya no pudo abrir una conexión de red, entonces automáticamente mató al cliente. Y se debo empezar a levantar temperatura por aquí. Me voy a abrir mi workspace. Entonces teníamos un servidor monotarea y un servidor multitarea. En este servidor, fíjense, el servidor monotarea que ven aquí es un servidor que escucha en el puerto 6500 y en este ciclo donde atiende las peticiones, que empieza aquí, esta es la línea mediante la cual espera la conexión de un cliente. En el momento que un cliente se conecta, esta línea pasa a la siguiente, si no se queda aquí bloqueada hasta que entre un cliente. Con estas referencias tenemos acceso a la lectura y escritura de lo que el cliente nos dice. O sea, con un stream podemos leer lo que el cliente nos escribió y con el otro stream podemos escribirle la respuesta. Aquí leemos lo que el cliente realmente nos pidió y aquí el servidor hace la verificación de si el mensaje comienza con la palabra hora, entonces busca la segunda parte del mensaje para leer la zona horaria, que quedaría aquí, y utiliza una pequeña función interna que pueden después examinar cómo hace su cálculo, un cálculo bastante tonto, eso a modo de un ejemplo, y ahí hace el retorno. Entonces, este servidor, que es monotarea, dentro de su función principal, que es el main, tiene un ciclo infinito y como pueden ver aquí en la estructura, entra un cliente hasta que no atienda todo ese cliente, no vuelve a esta línea de código como para escuchar y atender al siguiente. En cambio, la alternativa, que es nuestro servidor multihilo, aquí, el servidor multihilo en su función main escucha en un puerto diferente, que es el 7500, espera la petición de un nuevo cliente y apenas llega un nuevo cliente, lo que hace es lanza un hilo que va a encargarse de atender a ese cliente. Instancia entonces un nuevo objeto de tipo thread y lo arranca. Apenas lanzó el hilo pasándole los datos del cliente que va a atender ese hilo, automáticamente vuelve aquí y escucha por un siguiente cliente. Por eso esto no es bloqueante, porque lo único que hace el servidor aquí es recibir a un cliente, generarle un hilo que lo va a atender. Y el hilo, dentro del método run, realiza la lectura y el parámetro de lo que le pasa al cliente. Aquí en el método run, al lanzarse el hilo, espera recibir lo que el cliente escribió, lo parsea, genera su respuesta, responde, cierra la conexión y muere. Porque este método run, en el momento que se termina de ejecutar esta función, el hilo muere. Entonces, esa es una diferencia que estamos teniendo, como para que puedan ver en un ejemplo un poquito más concreto y bajada a tierra el uso y la alternativa de hilos en un modelo cliente-servidor. Entonces estos son los dos ejercicios que tenemos, inclusive acá acabamos de inventar un tercer ejercicio como para mostrar realmente que si le cargamos al servidor empieza a responder en paralelo.
Espero que puedan avanzar con el ejercitario y nos veremos el próximo miércoles en nuestra siguiente clase. Hasta luego.